Amén, gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Como sabemos, hermanos, estamos todavía en la serie y ya la serie está por terminar. Esa serie que se llama El verdadero Jesús. El verdadero Jesús. Y en esta mañana vamos a seguir en esta serie, que es una serie que atraviesa el libro de Mateo. No se para en todas las secciones de Mateo, pero todos los mensajes son del libro de Mateo, de diferentes capítulos. Hoy en día nos vamos a quedar en el capítulo 22 de la semana pasada. No para repasar ni para ir sobre los versículos que ya el hermano Josías nos compartió la semana pasada. Hoy vamos a ir a los versículos 34 al 40. Entonces, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y también vamos a ir viendo, hermanos, el libro de Marcos, pero más adelante los dirijo a ese lugar. Por lo pronto, quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado El amor que lo resume todo. El amor que lo resume todo, hermanos. Todo está resumido por un cierto tipo de amor que cada uno de nosotros debe de tener. Y vamos a ver lo que dicen las escrituras al respecto. Vamos a leer versículos 34 al 40 de Mateo 22. Para comenzar, puede usted leerlo en su Biblia o puede seguir con su vista en la pantalla. Dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En el versículo 37 nos dice que el Señor Jesucristo respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo dice, le preguntó por el primero, pero Jesús incluye el segundo. Dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Habiendo orado y pidiéndole al Señor su dirección y que Él sea el que hable en nuestras vidas, hermanos, quisiera que consideremos este pasaje que hemos leído. Muchas veces personas se preguntan: ¿cuál es mi propósito de vivir? ¿Por qué es que estoy en esta tierra? Muchas personas, hermanos, sabemos que incluso han llegado hasta la decisión de tomar sus vidas en sus propias manos, suicidándose, porque están deprimidas, porque no saben cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual viven. Y muchas personas se preguntan: ¿cuál será el propósito de mi existencia en esta tierra? Hay diferentes situaciones en nuestro caminar que nos llevan a cuestionar esto. Un joven se podrá preguntar: ¿qué carrera debo de perseguir? ¿Dónde? ¿Qué rama de estudio debo de comenzar? ¿Con qué persona me iré a casar? ¿Cuál será la persona que Dios ponga en mi camino para yo casarme? Otra persona, quizás una persona casada, puede preguntarse: ¿cuáles son las decisiones que yo tomé para llegar a este momento? Posiblemente tienen un matrimonio que está quebrantado, un matrimonio que no se podría distinguir como un matrimonio saludable, y posiblemente pueden decir: ¿qué decisiones equivocadas tomé para llegar a este punto de dificultad? Muchas personas se preguntan diferentes cosas y quieren saber cuál es el significado de la vida. Todos, incluso los que se dicen que son ateos, que dicen que Dios no existe, hacen una afirmación tal. Todos fuimos creados con una conciencia de lo eterno. Todos fuimos creados como seres eternos y fuimos creados para vivir para Dios y para vivir amando a Dios. No podemos vivir verdadera felicidad fuera de Dios, hermanos. No podemos decir que andamos contentos. Una persona podrá haber nacido en el Evangelio, conocer a Jesucristo, haber caminado por muchos años con el Señor Jesucristo, y después parece retirarse y decir que está viviendo la vida que siempre soñó vivir. Pero muchas veces pasa como un primo que yo tenía. Él grabó con un label,
una compañía de grabación con Univisión. Él grabó, él había dicho que se iba a ir al mundo. Él había crecido en el Evangelio. Nosotros tenemos un grupo musical con él y mis 3 hermanos tocábamos todos juntos, íbamos a diferentes lugares. Y llegó un punto en su vida cuando él dijo: me voy a ir porque quiero triunfar, dijo. Y hasta que no triunfe, yo no regreso al Evangelio. Y empezó su carrera, empezó a subir y grabó y le empezó a ir bien, pero nunca regresó. Sino hasta en la última parte de su vida Dios le corrigió. Y al final podemos entender y supimos por testimonios de su papá, de mi tío, que él se arrepintió y se reconcilió con el Señor. Pero muchos se van y no regresan. No podemos vivir verdadera felicidad sin Dios. Y mucho como los líderes religiosos que estamos viendo en este pasaje se concentran en el camino del amor propio, fíjese. Hoy en día la filosofía del mundo te dice eso: ámate a ti mismo, porque si tú no te amas primero a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Eso es una mentira. Eso va contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Hoy, hermanos, hay una disciplina de la ciencia que compite con la Biblia. Y esa ciencia se llama la psicología. Yo sé que algunos de ustedes, y me estoy metiendo en terreno un poquito tenebroso, porque algunos de ustedes han de decir la psicología es una buena ciencia, una buena rama. Incluso hay lugares donde hay psicólogos cristianos. Pero en una opinión muy personal, y creo que es una opinión basada en lo que la Biblia nos dice, yo puedo ver cómo la psicología y la Biblia se chocan entre sí. El otro día mi hija, que empezó, ya lleva por terminar un año en la universidad, me dice: de repente no sé si esta carrera en la que empecé es la carrera que quiero seguir estudiando. ¿Y qué dice? Dice: me pondré a estudiar psicología. Y ese fue el momento, me abrió la puerta para yo entrar. Y yo le dije, y desanimarla de que no estudiara psicología. Beth Clays es una psicóloga que luego se convirtió en consejera bíblica. Ella dice que ambas, o sea, la Biblia y la psicología, tratan con preguntas como: ¿quién soy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me puede ayudar? ¿Cómo llegué aquí? La psicología trata de esas preguntas, pero ¿sabe qué? La Biblia ya la contestó. Esas preguntas ya la contesta la Biblia. Y ella, después de haber estudiado la psicología, ella se convirtió en una consejera bíblica. Yo creo, hermanos, en la consejería bíblica. Yo creo que todas las respuestas a cualquier situación del ser humano está en esta palabra del Señor. La palabra del Señor nos llama a examinarnos por dentro y hacer una evaluación de nosotros, la evaluación que Dios ya ha hecho a través de la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos un problema, hermanos, de orgullo. Cuando la gente dice: ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, le está diciendo: quiérete más. O sea, enfócate en ti mismo, que tú seas una prioridad. El ser humano tiene un problema de orgullo, de autosuficiencia, de amor propio. Pero el Señor nos ha dicho que el que quiera seguirme a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Es opuesto, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice. El enfoque de la autoestima el día de hoy ha sobrevenido sobre diferentes áreas en las cuales yo me recuerdo. Yo no nací ayer, hermanos, nací hace 51 años. Y me recuerdo en la escuela que venían los consejeros y identificaban: tienes que tener una autoestima, la autoestima esto, la autoestima lo otro. Y el enfoque era la autoestima, la realización propia, el amor propio, el estudio del alma. Incluso muchas personas pagan por irse a acostar en una camita mientras que una persona está sentado tomando notas, porque necesitan esa atención, quieren esa atención. La Biblia ya nos ha dicho que somos seres orgullosos, que somos seres rebeldes, que siempre tratamos de buscar nuestro propio camino. Y la Biblia, hermano, nos da las respuestas a las preguntas grandes de la vida para conocer el alma. Nada mejor que el creador del alma. Nadie mejor que Dios para conocer el alma, para identificar la situación del alma.
Muchas veces, hermanos, en consejería, mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de aconsejar a muchos matrimonios, unos matrimonios que se han restaurado porque han decidido obedecer a Dios, otros que terminaron separados, divorciados porque no quisieron darle lugar a Dios. Y casi siempre, hermanos, casi siempre la pregunta o el problema entre el matrimonio es que ella no hace lo que a mí me agrada. Y luego la mujer dice, no voy a imitar en una voz delgada, dice, él no hace lo que yo quiero que él haga. O sea que hay un problema no solamente de orgullo, sino también de egoísmo. El día de hoy, hermanos, recibiremos de Jesús una evaluación bíblica de consejería, superior a la psicología, mejor que la psicología. Vamos a revisar Mateo 22, 34 al 40 que ya leímos, pero lo vamos a ver del punto de vista de Marcos, porque Marcos incluye unos detalles importantes que Mateo excluyó. Y vamos a ir también, abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. En Marcos, hermanos, para poder entrar a este pasaje de Marcos, que quiero decirles que el contexto de Marcos en el capítulo 12, vemos el capítulo 12, sí, vemos los versículos del 1 al 12, como unos líderes religiosos escucharon la parábola de los trabajadores malvados. El señor de la viña se va, pero antes de irse le deja arrendado la viña a unos trabajadores. Y esos trabajadores no cumplieron con el acuerdo y más bien maltrataron y hasta mataron a aquellos siervos que el dueño de la viña había enviado para que le pagaran y cumplieran con el acuerdo que había hecho con esos trabajadores. En los versículos 13 al 17 también vemos que los fariseos y los herodianos intentaban atrapar a Jesús, indagando sobre impuestos. Imagínense qué peligroso. O sea, Roma estaba gobernando y vienen con Jesús y le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto?, le preguntan. Y Jesús, pues, si decía no, porque pues el gobierno romano es un gobierno que se ha impuesto no es de Dios, pues se metía en problemas con los romanos. Pero contesta de una manera tan sabia cuando al final pide una moneda, le dice ¿qué inscripción ven aquí? O la foto de quién miran aquí, pues el de César, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego vemos en los versículos 18 al 27 que los saduceos cuestionaron a Jesús sobre la resurrección. Y muy interesante porque los saduceos, si usted estudia los que ellos creían, ellos no creían en la resurrección. Pero van con Jesús y le cuestionan sobre la resurrección. O sea que los líderes religiosos, hermanos, rechazaron completamente a Jesucristo. Buscaron acusarle, fueron sus enemigos declarados abiertamente. No amaban a Dios ni amaban al prójimo. Entonces fue un escriba el que se acerca después. ¿Se recuerda? Primero los fariseos y los herodianos, luego los saduceos y luego llega un escriba y le hace una pregunta. Esta pregunta que vemos en Mateo, que leímos ya, fue hecha por un escriba, un maestro de la ley. Fue un escriba el que ahora entra en escena, al parecer con un comportamiento diferente, como que sí, sinceramente él quería saber la respuesta a esta pregunta. Y hace una pregunta importante porque el propósito, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la razón por la ley? Hermanos, si quiero aclarar una cosa, cuando usted me escuche decir ley en este momento, estoy hablando de las escrituras. Estoy hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley que Dios le dio a Moisés. Amén. Entonces le pregunta, ¿cuál es el punto de partida de la ley? ¿Por qué la ley está ahí? Y vamos al primer punto, hermanos. Ahí tiene usted su hojita y tiene ahí sus áreas en blanco para que usted llene las palabras que faltan y también espacios para que haga usted notas. El primer punto, el maestro que pregunta al maestro. El maestro con M minúscula que pregunta al maestro con M mayúscula. Versículo 28 de Marcos 12 dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. ¿Se recuerda? Herodianos, fariseos, saduceos, los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Hermanos, un escriba, el escriba que se le acercó a Jesucristo, era uno de muchos escribas.
Estos escribas eran estudiosos de la ley. Estudiaban el Antiguo Testamento, las Escrituras. Esos escribas no solamente estudiaban la ley, sino que la copiaban en diferentes manuscritos. Los manuscritos que hoy tenemos fueron copiados por escribas. Copiaban la ley y también comentaban sobre la misma. Eran intérpretes de la ley. Ellos decían que lo que Moisés quiso decir era esto o era aquello. Interpretaban la ley. Eran responsables por preservar las escrituras y se les relacionaba con los fariseos. Ahora es bueno notar que no todos los fariseos eran escribas, pero la mayoría de los escribas eran fariseos. O sea, eran los maestros del pueblo, hermanos, respetados por su conocimiento y respetados por su dedicación. Entonces, hermanos, si decimos colorín colorado, este cuento se ha acabado, dijimos, wow, ahí nos quedamos. Los escribas eran personas honorables, personas buenas, personas que conocían la ley, que la gente los adulaba, los respetaba. Cuando iban pasando por la calle, la gente los admiraba. Pero el problema que tenían los escribas es que la mayoría guardaba solamente una apariencia exterior. En realidad por dentro eran personas muy diferentes. El corazón de ellos no se asemejaba a la apariencia exterior que ellos tenían. Eran hipócritas. Cuidaban cómo eran vistos por la gente más que interesarles cómo es que Dios los miraba a ellos. Ellos añadieron 600 mandamientos de hombres. Hoy en día, hermanos, cuando usted va a iglesias que le dicen a las hermanas, hermana, tú no puedes pintarte el cabello, no te lo puedes cortar, hermana, tú no puedes traer este pantalón. Esos son mandamientos de hombres, porque la Biblia no predica eso, no enseña. Dice que debemos de vestir con modestia, y dicho sea de paso, eso debe ser para el hombre y para la mujer. Debemos de vestir con modestia, esa es la regla. No que no puede usar lápiz labial. Ahora, todo lo que haga usted tiene que llevarlo delante del Señor y preguntarse cuál es la razón del corazón por la que lo hace. Eso se lo dejo ya, ahí ya no me voy a meter más a ese tema. Añadieron 600 mandamientos humanos, mandamientos de hombres. Y estos mandamientos llegaron a ser mayores que la misma Escritura. Pusieron sus mandamientos por sobre las Escrituras. Interpretaban la ley ignorando el significado real o el espíritu correcto detrás de la ley. Es por eso que cuando Jesús los describe y cuando habla de ellos, dice así, Mateo 5:20 dice que Jesús dijo, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y la de los maestros de la ley, los escribas. Ustedes no entrarán, dice Jesús, a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas. Obviamente no está hablando de una apariencia, está hablando de un cambio de corazón. Y en Mateo 23, 3 al 4 dice Jesús, así que ustedes deben obedecerlos. ¿A quién? A los líderes religiosos. Deben obedecer y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Esos serán los fariseos. Por fuera, honorables, respetados en la sociedad, muy cultos, muy propios, se miraban bien en la sociedad, eran respetados, adulados. Pero por dentro Jesucristo les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque por dentro estaban podridos en su corazón. No habían rendido su corazón delante de Dios. Como maestro, este hombre que se acerca a Jesús y le hace esta pregunta, él es atraído por la discusión. Como que a lo mejor le gustaba la controversia, como vio que a los herodianos les contestó de una manera, a los saduceos también, y les contestó bien. Él a lo mejor dijo, ahora me voy a acercar yo. Ellos no conocen lo que están hablando, yo sí conozco las escrituras y ahora voy a atrapar a Jesús. Esa fue la intención, hermanos. Al parecer pareciera como que él se acercó con buena intención, pero dice la palabra del Señor que él se acercó a Jesús para atraparlo. Le tendió una trampa. Esto no era sincero. ¿Se fija? Por dentro, diferente.
a cómo se comportaba por dentro. El segundo punto, el amor verdadero lo resume todo. Marcos 12, 29 al 31 dice: Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le agrega un segundo y dice: el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Él da el orden, dice: primero es este y luego es este, pero entre estos dos no hay otro más grande que estos dos mandamientos. Hermanos, estos versículos contienen el clímax de nuestra historia. Aquí está el punto de mayor fricción entre los líderes religiosos y Jesús. Porque es en este punto cuando al Jesús decir repetir la escritura, la ley, Él los está confrontando a ellos. Porque ellos no amaban al Señor, ellos no amaban a su prójimo. Contiene la información, esta porción, la información más importante, pero también un reproche hacia la vida de estos líderes religiosos. Y Jesús nos enseña, hermanos, que hay mandamientos más fundamentales, o sea, superiores. Uno diría, hay pecados diferentes. La Biblia claramente nos enseña que sí hay pecados diferentes. Delante de Dios, una ofensa para Dios, que es un Dios santo y puro. Pero las mismas escrituras nos dicen que, por ejemplo, el Pablo hace una distinción, el que comete fornicación, dice, y distingue ese pecado con otros pecados porque peca contra su propio cuerpo, dice la Biblia. De nuevo, sea fornicación o no, delante de Dios, hermanos, Dios que es un Dios puro, Él mira el pecado, cualquier pecado, de la misma manera. Pero Jesús también miraba los mandamientos como que habían diferentes órdenes o diferentes categorías. Él enseña que hay mandamientos más fundamentales. Por ejemplo, Mateo 5:19 dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, y luego menciona, por pequeño que sea. Por pequeño, y uno podría decir: es que lo que está diciendo allí Jesucristo es que algunos piensan que algunos mandamientos son más pequeños que otros. Pero no, mire lo que dice Mateo 23:23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les dijo, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello, dice. Jesús no dice, cuando le preguntan ¿cuál es el mejor mandamiento?, Él no dice: pues mira, el propósito de la ley es el amor propio, que te ames tú a ti mismo, que te consideres en alto lugar, que te cuides a ti antes de que tú puedas amar a las demás personas, que tú te ames, que tengas un amor propio. No lo que Jesús contestó. Él dijo: debes amar a Dios y al prójimo. Jesús toma su respuesta, hermanos, de las Escrituras. Si usted busca en dónde más dice esto en las Escrituras, usted puede ir al libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él está citando, él se va, como lo hace Pablo mucho también. Pablo, yo creo que el escritor del Nuevo Testamento que más referencias del Antiguo Testamento usó. Ese se le conoce como el Shema. ¿Han escuchado esa palabra antes? El Shema. Y Shema porque es la primera palabra. Shema quiere decir oye. Es la primera palabra. Se le conoce como el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, Israel, el Señor. ¿Qué le quiere decir con esto? El Señor, Él es el único. Él es el único grande, Él es el único perfecto, Él es el único incomparable. No hay nadie como Él. De esa manera tenemos que conocer a Dios, hermanos. De esa manera tenemos que mirar a Dios. No hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, nadie al cual nosotros debamos de rendirnos más que a Él. Él es el único. Y amar a Dios nos impulsa a verlo a Él de esta manera.
A Él se le debe de amar por sobre todas las cosas, y no hacerlo es idolatría. Es por eso que les he mencionado, hermanos, en semanas pasadas, cuando nosotros decidimos tomar ese paso de pecado, llámese el pecado que sea, en realidad le estamos diciendo a Dios: Señor, me interesa más mi satisfacción, mi felicidad, antes que honrarte a ti. Y tenemos que cuidarnos de la idolatría, no solamente en otros lugares donde hay templos grandes con imágenes. Tenemos que cuidarnos nosotros de la idolatría. No somos exentos a ello. Sin amor a Dios, lo que parece obediencia solamente es miedo al castigo. Hermanos, si yo les digo: hermanos, levanten su mano, ¿cuántos quieren irse al infierno? Si una persona está un poquito descuidada, a lo mejor dice amén. Pero si se pone a pensar, lo que estoy preguntando no va a levantar su mano. ¿Por qué no levanta su mano? ¿Por miedo al castigo o por amor a Dios? ¿Cuál debe ser la razón en nuestras vidas? Debe de ser el amor a Dios. Debe ser el amor a Dios, porque sobre Dios no hay nada más grande. El amor impulsa las acciones del cristiano, involucra todo lo que somos nosotros. Entregarlo todo por Él de manera amorosa y por lo tanto voluntaria es la manera como Dios quiere que le amemos. Dios no quiere rivales de amor. Dios no comparte su gloria, y Él también quiere nuestro amor completo para Él. Él lo dice: de todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, toda la fuerza. Y cuando Él menciona corazón, esto involucra todo lo que es nuestra persona, lo que somos verdaderamente, lo que de adentro somos. La persona que mejor me conoce aquí en este lugar es mi esposa. Ella me ha visto en los momentos más débiles. Ella me ha visto manejando cuando de repente, si a lo mejor ando con la mecha un poquito corta y me molesta una acción de no pasa eso, ¿verdad que no? Pero si pasara, ella supiera. Si pasara, ella supiera. Lo que somos por dentro, eso es lo que Dios mira, hermanos. Eso es lo que Dios está examinando. Eso es lo que Dios quiere cambiar, porque lo que somos por dentro después se reflejará por fuera, pero lo importante es por dentro. Que no seamos como los líderes religiosos que por fuera éramos de una manera, pero por dentro estaban mal. El que ama a Dios sigue sus mandamientos, hermano. ¿Es perfecto? ¿Alguna persona perfecta en este lugar para decirle que se equivocó de lugar de reunión? Aquí vemos puros imperfectos, pero tenemos el deseo de amar a Dios. Tenemos el deseo de obedecer a Dios. Que nuestra obediencia al día de hoy no sea mejor que la de ayer. Que nuestro amor el día de hoy sea mejor que el amor que le dimos a Dios ayer. Pero que el amor de mañana y la obediencia de mañana sean mejor que la obediencia y el amor de hoy. Que vayamos subiendo en obediencia y en amor a Dios. Y Él dice: con toda tu alma, hermanos. Eso es pasión por Dios. Eso es el amor por Dios, que es radical, que es entregado por Dios. Con toda tu mente. Está hablando de raciocinio, hermanos. Aquí Dios es un Dios de raciocinio. Incluso cuando usted lee la parte de Isaías donde dice: vengan ahora y estemos a cuenta, la Biblia en inglés traduce ese versículo de una manera más fiel al original. Dice: let's come and reason together. Razonar. Vengan ahora y razonemos juntos. Dios es un Dios de raciocinio, que quiere que también no solamente le entreguemos nuestros sentimientos, quiere que le entreguemos nuestra mente. Cuando uno alaba al Señor, hermanos, hace ratito cantamos 3 cantos. ¿Cuántos estamos cantando nada más leyendo y sin pensar lo que estamos haciendo? La persona que no piensa lo que hace deja que su emocionalismo se descontrole. Pero nuestra emoción, que es emoción, que Dios nos hizo entes con emoción, está bien, no estamos predicando en contra de la emoción, pero la emoción debe ser dirigida por el raciocinio. Debemos de saber lo que estamos cantando.
Cuando estamos cantándole al Señor, que en verdad lo cantemos a Él, pensando en lo que estamos diciendo, con entendimiento, con un interés de conocer a Dios cada vez más. Entregarle nuestro intelecto a Dios. Y luego dice, con todas tus fuerzas. Desgastarnos por Dios, hermanos. Entregarle todo nuestro esfuerzo, lo que cueste. Hay un puritano que se llamaba Richard Baxter. Y él cuando usted lee sus escritos, él llega a decir, dice que nosotros debemos desgastarnos como se desgastan las velas que están encendidas. Hasta el último momento de respiración. Cuando uno deje nuestras fuerzas deben estar entregadas a Dios. ¿Se recuerda lo que dijo David cuando él quería ofrecerle sacrificio al Señor y el dueño de la propiedad le dice, te lo regalo, es más, hasta te voy a dar a los bueyes y toda la leña para que hagas el sacrificio? Y David le contesta en 2 Samuel 24:24, no le daré a Dios nada que no me cueste. Debemos entregarle a Dios todo nuestro ser, nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Pero Jesús también, hermanos, después de apuntar verticalmente, cuando dijo debes de amar a Dios vertical, también apunta horizontalmente. Primero ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, tu alma, tu corazón, con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y los psicólogos van a decir, ahí está, de vez que sí, la psicología es buena. Porque la psicología, los que son psicólogos cristianos usan este versículo para apoyar su rama de estudio. Dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, te está diciendo también que te ames a ti. Este versículo, hermanos, no se debe de leer de esta manera. Esto no es que Dios nos está llamando a tener amor propio por nosotros. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es clara. Seguir a Jesús es negarse. Ya le dije hace unos momentos, tomar la cruz. Aquí la ordenanza asume que ya nos queremos. Es más, si abriéramos el corazón, el warehouse, el almacén de nuestro corazón, creo que ninguno de nosotros encontraríamos escasez de barriles de amor por uno mismo. Si el corazón fuese un lugar físico donde yo le diría a la hermana María, lléveme a su almacén de su corazón, y abriéramos el almacén del corazón, al igual que a todos nosotros, no estamos escogiendo nada más a ella porque sea diferente, somos iguales. Abrimos ese almacén y vamos a ver un montón de barriles, como si fuera un almacén de vinos, así con muchos barriles, lleno. Pero lo encontraríamos lleno de barriles por amor propio de nosotros. O sea, Dios sabe que nosotros ya, aquí la ordenanza asume que ya nos queremos a nosotros mismos. Nos queremos a nosotros mismos. Entonces nos está diciendo que amemos al prójimo como te amas a ti. Es lo que la Biblia está diciendo. De hecho, la baja autoestima es creer que se tiene más valor y la persona se deprime porque su valor no es reconocido. La baja estima es querer tener más estima. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que causa eso? El orgullo. El orgullo. Entonces, ese mismo amor que ya se tiene por sí mismo, se debe vaciar en el prójimo. Todo aquel que lleva la imagen de Dios, debemos de amarlo como nosotros nos amamos, de amarlos a ellos. Todos, incluso aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántos son las personas que les han hecho daño? ¿Todos? Algunos son vergonzosos, no levantan la mano, entiendo. Pero yo sé que todos ustedes conocen a alguien que le ha hecho daño. Debemos de amar al prójimo como a usted mismo. Amar a Dios primero y luego al prójimo. De estos dos mandamientos, dice Mateo 22:40, dependen toda la ley y los profetas. Y se fija, y tiene razón, hermano. O sea, el Señor dice no robarás, ¿verdad? O sea, no hurtarás. Una versión dice no hurtarás. El que ama a su prójimo
no le va a robar porque ama a su prójimo. Y tampoco va a robar porque sabe que es ofender a Dios y ama a Dios. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento que nos está ordenando el Señor a través de esas escrituras, podemos obedecerlas si amamos a Dios y amamos al prójimo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No podemos, hermanos, decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Y no, a prójimo no es alguien que nos ha hecho bien nada más, es a todas las personas que llevan la imagen de Dios. Todos los seres humanos debemos de amarlos, sea la historia que sea en su vida entre usted y esa persona. Fíjese lo que dice 1 de Juan. Ahora aquí está hablando del hermano, pero denota la misma intención. 1 de Juan 4:20: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entremos ya para cerrar a la última porción bíblica, 32 al 34. Marcos 12, 32 al 34 dice: esto es, el maestro debía pasar la prueba. El maestro, ahora el escriba, tenía que pasar la prueba. Entonces el escriba contesta a Jesús, le dice: bien dicho, maestro. Respondió el maestro de la ley: tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Tiene razón. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, fíjese, Jesús le reconoció, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El maestro de la ley alaba la respuesta de Jesús. Muy bien, Jesús. O sea, había escuchado que otros estaban discutiendo con él, y las buenas respuestas de Jesús fue lo que le motivó a él a acercarse, posiblemente por orgullo, para decir: ahora sí le voy a tender una trampa a Jesús, que lo va a hacer caer en esa trampa. ¿Cuál es el mandamiento más importante?, le pregunta. Pero él reconoce al final, cuando Jesús le contesta: muy bien, has contestado muy bien. Reconoce lo importante de la respuesta de Jesús, acepta su respuesta, la buena respuesta que Jesús había dado. Perdón. No era necesaria la afirmación de este escriba, hermanos. Jesucristo es autosuficiente. Él no necesitaba que un escriba le dijera: muy bien, Señor. Pero su respuesta es reconocida por Jesús como considerable. Él le dijo: no estás lejos. No estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir esto? No estás lejos de ser salvo, le dijo. Entrar en el reino de Dios es entrar en la salvación de Dios. De hecho, el Sermón del Monte, hermanos, es más de lo que la gente que no conoce a Dios lo mira como buenos consejos, como cómo se mira un buen ciudadano. No, ahí está describiendo a los discípulos de Jesucristo, y por ser discípulos de Jesucristo, los que ya han entrado en el reino. Son de esa manera como Jesús lo describe en Mateo capítulo 5. Le dijo a no estás lejos. Hermanos, no estaba lejos. Esta es una advertencia. No estaba lejos, pero aún no estaba dentro del reino. No estaba lejos, pero aún estaba fuera del reino. Estaba fuera. El escriba comprendía que una relación con Dios es más que apariencia. Apariencias es algo externo sin que haya iniciado internamente. Él estaba cerca, comprendió que la obra por sí mismas no son suficientes. Incluso dijo: es mejor que los holocaustos y sacrificios. ¿Sabe lo que está pasando en ese momento? Estamos en la semana de la Pascua. Hay miles y miles, algunos historiadores dicen que hasta 2 millones de personas habían en Jerusalén, y todo el centro de la actividad en Jerusalén estaba en el templo. Los sacerdotes que estaban en el templo incluso nos dice la historia, que tenían puestos en donde estaban vendiendo animales para los sacrificios. Se estaban lucrando con la celebración de la Pascua. Jesús entra al templo y volca las mesas. ¿Se recuerda de eso? Él voltea las mesas.
Estamos en un tiempo donde hay mucho sacrificio, muchos holocaustos. Y el escriba dice, es verdad, amar a Dios es más importante que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Pero para entrar, hermanos, este escriba maestro debía creer en Jesús y seguirle. Gracias. La salvación es entrega total del corazón, del alma, de la mente y de las fuerzas. Hermanos, por el pasaje de Marcos podemos pensar que la intención de este escriba fue honesta al principio. Si leemos Marcos, pero ya Mateo nos dio una clave muy importante. Lo que vemos al principio es de que él quiso tenderle una trampa a Jesús. En Mateo 22:35. Este escriba, hermanos, le había reconocido a Jesús mentalmente. Mentalmente. El escriba, maestro de la ley, alabó a Jesús por su respuesta. Reconoció lo importante de la respuesta de Jesús. Pero ese escriba no alabó a Dios. No alabó a Jesús. Reconoció su respuesta, pero no lo reconoció a él. Aún no reconoce a Jesús como quien en verdad es. Le faltaba poco para entrar al reino de Dios y ser salvo, pero aún estaba fuera. Aún estaba fuera. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos ya adentro? ¿O cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor muchas veces y hemos asistido a muchas diferentes iglesias, muchos diferentes años, pero seguimos fuera? ¿Cuántos de los que estamos aquí solamente venimos por un mero acto de religiosidad, pero no amamos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí levantamos manos al Señor en alabanza durante los cantos, pero salimos del servicio? Y en la primera prueba, delante de la primera prueba, le fallamos a Dios porque no lo amamos. Porque nos amamos más a nosotros que amar a Dios. Es por eso que le dije que en esta mañana recibiríamos una consejería bíblica de parte de Dios, de parte de Jesús. ¿Cómo está nuestro amor por Dios, hermanos? Es tiempo que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y examinemos nuestra vida de esta manera. Dios es el que conoce el corazón. Dios es el que mira los pensamientos de la mente. Dios es el que mira las motivaciones del alma. Dios es el que examina las fuerzas que le has entregado a Él. Y cierra tus ojos ahí donde estás y delante del Señor, pregúntale: Señor, examíname. Examíname, Señor, y ayúdame a amarte mejor. Ayúdame, Señor, a obedecerte mejor. Examinémonos cómo nuestro caminar está resumiendo la ley. ¿La está resumiendo bien o la está resumiendo mal? Evaluemos si estamos amando a Dios por sobre todas las cosas y si ese amor se refleja en cómo también amamos al prójimo. Sí, esa persona que estás pensando, hermano, esa persona que te ha hecho daño, esa persona que te ha maltratado, debes de amarlo como a ti mismo. Honra a Dios de esa manera. Y esto no puede salir de ti, esto viene de unas fuerzas y de una habilidad que Dios te puede dar, pero pídesela a Él. Y pidamos perdón por no obedecer perfectamente la ley de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros que estamos aquí sentados hemos obedecido estos dos mandamientos a la perfección. Nunca, jamás, jamás. Pero podemos dar gracias a Dios por Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos a ti gracias por tu mensaje. Este mensaje de la palabra, Señor, que nos confronta en esta mañana, ayudándonos a evaluar y examinar nuestro corazón, Señor. ¿Cómo es el amor que te tenemos a ti? ¿Te estamos amando como tú quieres? ¿Te estamos sirviendo como tú quieres?
Estamos haciendo las cosas a la manera que te agraden a ti, Señor. Si hay algo en nosotros, Padre, algo en nosotros, Señor, que está estorbando una relación profunda, más cerca de ti, Señor, te pido que tú nos ayudes y que tú quites todo lo que estorba en nuestra relación. Te pedimos, Señor, que tú seas honrado, que tú seas glorificado en nuestras vidas y que podamos, Señor, exaltarte y ser instrumentos para tu gloria. Te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer, Señor, sabiendo que de ti recibimos las fuerzas y que dependemos enteramente de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.